Amén, gloria a Dios. Buenos días, hermanos. El Señor los siga bendiciendo. Amén. La palabra dice que ya estamos bendecidos con todas las bendiciones en Cristo Jesús. Así que bueno, por eso decimos que el Señor nos siga bendiciendo. Y también le doy la bienvenida a los que están por primera vez. Amén. Siempre hay una primera vez, dice un dicho, ¿no? Así que todos recordamos esa primera vez que nos acercamos a una reunión donde se le rinde culto al Señor, donde se predica el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino de Dios. Así que bueno, yo hace muchos años atrás ya, allá por el año 87, que yo me acerqué, ¿no?, por primera vez a un lugar donde se predica la palabra del Señor. Así que bueno, el Señor me ha ido confirmando lo que yo sentí de compartir en esta mañana. La verdad que Hernán me había invitado hace 2 semanas atrás o 3, y en ese momento yo tenía preparado ya algo. Pero esta mañana cuando me levanté comencé a orar y el Señor comenzó a llevarme por otro lado. Y yo vine todavía con una pequeña duda, ¿no? Pero el Señor me confirma, el hermano que compartió acerca de guardar los mandamientos de Dios, otro hermano hablando del amor hacia los hermanos. Y el Señor me ha ido confirmando, ¿no?, lo que el Señor puso en mi corazón esta mañana, así que lo vamos a comprobar porque vamos a leer algunas palabras de las que ya algunos hermanos mencionaron. Amén. Antes quiero contarles a modo de testimonio, al poco tiempo de convertido, yo tengo todavía una habitación al fondo de mi casa y ese era el lugar donde yo me iba a orar, ¿no? Y especialmente los domingos me había propuesto de buscar más al Señor, de que yo sentía en mi corazón que tengo que conocerlo más al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? Relacionándonos con Él, ¿no?, hablando con Él y dándole la posibilidad de que Él nos hable también a nosotros. Y en aquellos tiempos, bueno, cuando yo estaba en el mundo, me gustaba mucho el fútbol, ¿no? Y no digo que me dejó de gustar, pero ya no le doy más importancia y trato de no perder esas 2 horas que lleva un partido de fútbol. Así que me propuse en mi corazón cuando comenzaba a jugar mi equipo, el de la banda roja, me iba a orar, ¿no? Eso es ir en contra de lo que nos gusta y de lo que muchas veces nos hace perder el tiempo, ¿no? Dice Eclesiastés que no tenemos que perder el tiempo en las cosas vanas de este mundo. Y el Señor le agradó esa actitud, ¿no? Digo, tanto me gustaba, el enemigo podría decir, pero ¿cómo? Si a vos te gusta el fútbol, sos hincha de River, ahora estás jugando River y te vas a orar. Bueno, es lo que yo hacía. Entonces me propuse esos domingos, esas 2 horas que dura un partido de fútbol, y me iba a orar. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo una palabra, literalmente me habló con voz audible. Me dijo el Señor que el reino de Dios no consiste solo de palabra, sino de poder. Y yo, como era nuevo, digo, si yo lo leí en alguna parte, lo leí. Y me puse a buscarlo después en la Biblia hasta que lo encontré. Está en 1 Corintios 4:20, ¿no? Es eso nomás, así que 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste solo de palabra, sino de poder. Y a partir de ahí yo empecé a inquirir, decir, Señor, realmente qué es lo que vos me querés decir con esto. Y eso, que el reino de Dios no consiste solamente de palabra. El mismo Señor Jesús
tuvo que ser lleno del Espíritu. Y dice que el Espíritu lo llevó al desierto, donde ayunó 40 días, 40 noches, y luego volvió, y ahí recién comienza su ministerio, ¿sí? Que duró 3 años y medio. Pero el mismo Señor, el Hijo de Dios, Él tuvo que recibir poder primeramente. La unción del cielo, la unción que viene del Espíritu Santo. Así que bueno, a partir de ahí yo me propuse a buscar más al Señor. Y yo decía, bueno, yo quiero tener algún día esa unción del cielo, la unción del Espíritu Santo, porque todos, hermanos, si nosotros decimos que queremos servir a Dios, necesitamos la unción del Espíritu. ¿Sí? Y no solamente para servir, sino para perseverar. Porque el Señor dijo que ¿cuáles van a ser salvos? Aquellos que perseveren hasta el fin, ¿no? Y algún hermano mencionó las aflicciones, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Marcelo. Hablaba de las aflicciones, ¿no? Y bueno, a veces vienen las aflicciones, las luchas, las pruebas, ¿sí? Y nosotros no estamos todavía afirmados en la palabra del Señor. El Espíritu Santo todavía no trabajó en nuestros corazones, etcétera, etcétera. El Señor quiere hacer una obra en nosotros primeramente y luego a través de nuestras vidas. Amén. Así que nuestra oración tiene que ser esa. Primero, Señor, transforma mi vida, mi mente y mi corazón. Y después comenzar a usarme. Amén. Aleluya. Así que bueno, yo a partir de ese entonces empecé a comprarme libros de hermanos que han tenido unción del Espíritu. Y buscaba, ¿no? Decía yo, bueno, yo quiero responder a esa palabra que el Señor me dio, que yo puedo tener muchas palabras, como tienen los curas, ¿no? Los curas conocen la Biblia, ellos pueden compartir palabras de los 4 evangelios, pero no está lo más esencial, que es la unción del Espíritu Santo, para ministrar a las personas. Amén. Entonces, bueno, compré algunos libros, bueno, tengo muchos libros, y la verdad que algunos de ellos me ayudaron, ¿no? Sobre todo porque hay hermanos que han escrito de tener una relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo fue enviado. El Señor dijo que iba a venir el Espíritu Santo y que Él nos iba a guiar a toda verdad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad. Cuando el Señor ora por sus discípulos, dice, ¿no?, que ellos conozcan la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Así que bueno, en Juan capítulo 14, vamos a comenzar por allí. Yo digo siempre, la segunda promesa del Señor que nos dejó más importante para nosotros es la promesa del Espíritu Santo. La primera es la promesa de salvación y vida eterna para cada uno de nosotros si le buscamos, si le conocemos, si nos arrepentimos, si oramos, si le servimos, etcétera, etcétera. Tenemos la vida eterna, es la promesa del Señor. Y yo digo siempre, bueno, la segunda promesa, al menos para mí, yo lo entiendo así, es la promesa del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a ir viendo. Lo primero, ¿no? La primera promesa más importante para el mundo es la promesa del Señor. Cuando Él dice esto, en Juan 14, dice desde el 1 en adelante, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros, ¿eh? El Señor estaba diciendo, hay muchas moradas, pero voy a preparar lugar para vosotros. Y ahí hace la promesa de que Él va a volver. Amén. Todos sabemos, creemos, esperamos la venida del Señor. Y muchos pastores dicen, y están de acuerdo, ¿no?, que la venida del Señor está pronto, ¿no? Siempre se proclama eso. ¿Por qué? Porque las señales que Él dijo que iba a haber antes de su segunda venida ya se están dando, ¿sí? Él dijo, por ejemplo, que la maldad se iba a multiplicar, que el amor de muchos se iba a enfriar, etcétera, etcétera, que iba a haber terremoto en diferentes lugares, peste destructora, hambre como nunca la hubo. Y esas señales las estamos viendo. Y ahora se va no sé dónde para ver un eclipse de luna o de sol. Yo le decía a mi esposa, muy pronto van a ver eclipse y van a tener tiempo, no van a tener que viajar a ningún lado, ¿no? Porque también está escrito que eso va a suceder, que el sol se va a oscurecer, que la luna no va a dar su resplandor antes de la venida del Señor. Así que el Señor nos dice en el versículo 2 que Él va a preparar un lugar, ¿sí? Y dice en el 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Para que donde el Señor está ahora, Él está ¿dónde? A la diestra del Padre, ¿sí? Y los otros días un hermano compartía una palabra que el Señor le reveló, dice que si nosotros estamos en Cristo y Cristo está a la diestra del Padre, quiere decir que nosotros también estamos a la diestra del Padre. ¿Sí? Y la verdad, qué bueno, porque fue una revelación, ¿sí? Cristo está a la diestra del Padre. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y Cristo está a la diestra del Padre. Aleluya. Y dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. La palabra dice que Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. A través de Cristo es que nosotros nos hemos reconciliado con el Padre, con Dios. Y toda persona tiene esa posibilidad de reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Amén. En hebreo dice que tenemos entrada al trono celestial por Cristo, por la sangre derramada en la cruz. Tenemos entrada al trono celestial. Aleluya. Gracias, Señor. Y en el versículo 15 está la promesa del Espíritu Santo. Acá el Señor habla de esa promesa, ¿no? De la salvación, de la vida eterna, que Él va a preparar morada para todos los hijos, para todos los que han creído en el Señor, y va a venir a buscarnos. Está esta promesa. Y en el 15 está un poquito ya lo que compartió el hermano. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ve? Ahí el Señor me estaba confirmando, yo digo, gracias, Señor. Amén, porque es bueno cuando uno viene ya con una determinada palabra y cuando el Señor nos confirma, nos alegra, ¿no es así, Hernán? Y siempre el Señor se ocupa de eso, a través de los hermanos, ellos ni saben, pero ellos con las palabras que están compartiendo, a mí me confirmaron. Y digo yo, gracias, Señor. Amén. Aún la hermanita que habló del Salmo 139, que también después lo voy a mencionar. En el 15 dice, si me amáis, guarda ¿qué? Mi mandamiento. O quiere decir, si yo digo, bueno, nosotros no podemos decir yo amo al Señor. Más vale prefiero que otro lo diga por mí, ¿no? Yo más bien mi oración digo, Señor, yo quiero amarte.
Y mi oración siempre al Espíritu Santo es, Espíritu Santo, quiero amarte más y quiero conocerte más cada día de mi vida. Y esa se tiene que convertir en tu oración también, en tu clamor. Amén. La manera de conocer a Dios es tener la relación con el Espíritu Santo. Si no, nunca vamos a tener un encuentro verdadero y genuino. Tenemos que hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la deidad de Dios, pero el Espíritu Santo es Dios, es una persona y es Dios. No es un viento, no es una paloma, no es fuego, aunque dice la palabra que el Espíritu Santo es fuego consumidor, sí. Pero Él no es un fuego, es una persona con la cual nosotros podemos y debemos relacionarnos. Amén. Aleluya. Tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo, hermano. Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, Él es el que nos guía a la palabra. Él nos lleva a esa palabra y vamos conociendo más la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo te lleva. Aleluya. Y dice, versículo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Es una promesa para siempre. Qué bueno, ¿no? Es como las promesas que nos pueden hacer los hombres para algún tiempo, para el tiempo que les servimos. Pero acá dice, es el Espíritu Santo de Dios, es la promesa del Padre para cada uno de sus hijos, para que esté en nosotros, con nosotros y en nosotros para siempre. Aleluya. Y el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, aleluya. Dijo el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. Él dice estas palabras, luego cuando Él va a la cruz, resucita, los vuelve a reunir a sus discípulos. Ya vamos a Hechos capítulo 1 y ahí nuevamente nos hace esa promesa, ¿no? De que nosotros como iglesia, como siervos de Dios, necesitamos, debemos recibir el Espíritu Santo, porque es allí donde vamos a recibir poder para hacer la obra. Poder para no solamente ministrar la palabra, sino también para orar por las personas. El Señor lo hacía. Él predicaba a las multitudes, predicaba el Evangelio, la salvación, la vida eterna, y de paso oraba por los enfermos. Y dice la palabra que todos eran sanados. Y siempre en la congregación algún enfermo hay, ¿no? Y el Señor se compadece, y el Señor seguramente en estos tiempos, Él quiere glorificarse también en las enfermedades, en las personas haciendo milagros, prodigios y maravillas. Y es por eso que yo veo cada vez más y esa necesidad, ¿no?, de tener esa unción del Espíritu Santo para el servicio al Señor. Aleluya. Él dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿ves? ¿Y para qué? Para que seamos testigos, ¿no? Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La unción no es para tener banquetes espirituales, como dijo un hermano, es para servir, para ser testigos. Testificamos de Cristo, hablamos de Cristo. Cuando vamos a visitar a un familiar, a un ser querido, ¿de qué nos vamos a poner a hablar? ¿De fútbol? ¿De la política? No sé. Hablemos de Cristo, hermano. Hablemos de Cristo. Yo animo esto a los hermanos allí. Predicale a tu verdulero, predicale a tu doctor. Una vez dije, los doctores también tienen
tienen el derecho de que alguien le predique la palabra. Predicale a tu doctor, porque cuando vas al doctor vos estás apurado, estás afligido, lo único que esperás que te dé la receta para correr a la farmacia, comprar el remedio que necesitas en ese momento. ¿Y quién le habla a los doctores? Yo le hablo a los doctores. Amén. Estaba una vez con un cardiólogo y le empecé a hablar del Señor y se quedó así boquiabierto. Y pasó como media hora y la gente, claro, está esperando porque los doctores ninguno te atiende porque ellos están llamando a la gente, ¿no? Pasa uno, pasa y pasa y pasa. Cuando termina de atender se va a su casa o se va a otro lado, ¿no? Y de repente, uy, dice la gente. Y yo cuando salí la gente me miró, uy, joder, ¿viste qué estuvo haciendo? Estaba hablando del Señor. Y después cuando me encontraba por ahí, yo estaba en la mesa de entrada, estoy, hola pastor, Dios le bendiga, ¿cómo anda? Y después las chicas me atendían de forma diferente. Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Porque nosotros nos animamos a hablar, pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando está el fluido del Espíritu Santo, dice, va a pasar lo que dice Juan, no podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. No podemos callar, pero eso ocurre, ¿sabe, hermano? Cuando está la unción del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos darle el tiempo. Darle el tiempo al Señor, no las obras. Tenemos que aprender a darle lo mejor al Señor, lo mejor de nuestro tiempo, hermano, no lo que nos sobra. Por ahí miramos películas, los domingos estamos ahí con este programa, después viene el otro, y después voy corriendo a leer y leo 2 pasajes de la Biblia y me voy a orar 10 minutos y ya cumplí. Hay que darle tiempo al Señor. Yo me acosté a las 2 de la mañana anoche. Y todas las noches me acuesto a las 2 de la mañana. Porque me propuse orar 8 horas por día. Pero lamentablemente no lo puedo hacer de corrido. O sea, 8 horas completas de corrido. Entonces digo, bueno Señor, 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde y 2 horas a la noche antes de ir a dormir. 6 horas. 6 horas. Y lo vengo haciendo hace un tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Donde voy, comienzo a hablar de Cristo, comienzo a predicar la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Las personas empiezan a percibir, hay algo especial en esa persona. Pero para eso, hermano, necesitamos estar tiempo con el Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios, Él les da la promesa de recibir poder. Y yo cuando leía esto, digo, bueno, esto es lo que el Señor me estaba hablando. No consiste de palabras. Un hermano, un pastor puede conocer la Biblia de tapa a tapa y de hecho que lo hay, los hay, pero es palabra, palabra, palabra. Nosotros necesitamos la unción del Espíritu, porque esa unción hace que con 2 o 3 palabras salen de nuestra boca y eso toca el corazón de las personas y se quebrantan. No hay corazón duro que pueda resistir a la palabra de Dios cuando sale con la unción del Espíritu. ¿Lo quieren esto para ustedes? Amén, lo van a tener, lo van a tener. Gloria a Dios. Ahora, viene el Espíritu Santo, porque el Señor le dijo, no hagan nada, estén en Jerusalén, hasta que no sean investidos de poder, ustedes no hagan nada, ¿ve? El Señor le estaba diciendo, si no tienen poder, ¿qué van a ir a hacer? Van a ir y van a hablar, pero palabras, palabras, como decía esa canción, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, ya el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban todos juntos, amén. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba
que hablasen. Amén. Gloria a Dios. Podemos darle un aplauso al Señor por esta promesa. Aleluya. Gracias, Dios. Porque acá se estaba cumpliendo la promesa que el Señor dejó. No haga nada, ustedes estén orando ahí. Y qué bueno que los apóstoles fueron obedientes. Ellos, dice la palabra, que estaban unánimes, estaban todos juntos, no faltaba ni uno, estaban orando. Amén. Y luego Pedro hace el primer discurso, fue el primero que predicó el Evangelio después de la ida del Señor. Por eso es que el Señor le dijo que yo te doy la llave. No era que la gente cree que Pedro tiene un montón de llaves allá y le abre si le tiene que abrir, y si no. El Señor le estaba diciendo, el primero que va a predicar el Evangelio después de mí vas a ser vos. Eso te doy la llave. Amén. Y Pedro, que hacía unas 4 o 5 semanas que lo había negado, pobrecito, tuvo temor de que le corten el pescuezo, como decimos en Formosa, ¿no? Tuvo temor y lo negó, pobrecito, pero se arrepintió, La importancia acá del arrepentimiento. Una vez un pastor le dijo, Pedro lo negó, porque él aceptaba algunos pecados en la iglesia, y yo le dije, no, esto no es así. Pero Pedro lo negó, dice, y el Señor lo perdonó igual. Sí, pero Pedro se arrepintió. Ahí está la cosa. Judas lo entregó, y en vez de arrepentirse, se mató. Y se fue al infierno, pobrecito. Pero bueno, estaba escrito que eso iba a suceder. Estaba escrito. Entonces se levanta Pedro, Primer discurso de Pedro, versículo 14 de Hechos 2. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, Es notorio, hermano, en una iglesia, en una congregación donde el Espíritu de Dios se mueve. Eso es notorio. No lo vamos a tener que decir nosotros. La gente que viene es notorio. Yo en los libros que leí dice que había unos hermanos Jeffrey en Inglaterra, y cuando ellos estaban, dice, la gente pasaba y se caía. La gente que ni siquiera le importaba de Dios pasaba por cerca y se caía por la unción, el poder de Dios. Catherine Kuhlman dice que una vez entró en un hotel para no entrar por la puerta porque había tantos periodistas, y dice que entró por una puerta del costado, era un hotel y estaban los cocineros ahí cocinando, pelando papa, cortando cebolla, y Catherine cruzó nada más y todos se fueron al piso, eran tumbados por el Espíritu Santo. Esa unción es la que hace falta en estos tiempos, hermano. Esa unción, y la podemos alcanzar. Pero hay un precio para pagar. Hay pastores que dicen, no, pero el precio ya lo pagó el Señor. Sí, pero hay precios también que nosotros lo tenemos que pagar. ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar? De alejarnos de las distracciones. No tantas distracciones. Yo en lo posible, la televisión, por ahí miro algún programa cristiano que a mí me sirve. Hay hermanos que predican y algunas palabras que yo no las entiendo, las puedo entender. Son pastores que han hecho estudios teológicos que yo no los tengo. Pero apartarnos de las distracciones que nos hacen perder tiempo. Ese es uno de los precios que tenemos que pagar. Y el precio es esto que yo le dije, más tiempo con el Señor. No le demos la sobra. Lo que me sobra del tiempo es para ti, Señor. El Señor dice, pero así no. Van a pasar años y no lo vas a alcanzar. Amén. Queremos servir. Y es bueno, hermano, qué bueno es cuando vos vas a orar por una persona que está enfermo. El año pasado yo acompañé a Daniel Maldonado a Formosa. Él hace los viajes allá y está con los Huichí. Allá en un tiempo se les llamaba los aborígenes, pero ahora el gobierno ordenó que se les llame los naturales. O sea que se sacó la palabra aborigen y nosotros decimos los naturales, porque ellos son los naturales de la tierra, nosotros les robamos las tierras a ellos. ¿No? Y ellos nos dicen a nosotros los criollos. Entonces nosotros 2 criollos fuimos a los naturales ahí,
estuvimos 3 días con ellos y en esos era casi ya, era en verano el año pasado. Y el agua que ellos toman está contaminada, por decir, no hay agua corriente, agua de los pozos, y el agua ese le producía infección urinaria. Era terrible, hermano, así que nosotros íbamos y me acuerdo fuimos a un lugar, a un pequeño lugarcito ahí, una chica que estaba llorando de dolor con infección urinaria. Llorando de dolor, un calor de 40 grados, más la fiebre que ella tenía, así que se pueden imaginar ese cuadro, uno va y se encuentra, y ahí no hay forma de decirle, bueno, corre y anda al doctor, si el Señor no te sana, anda al doctor. Tenía que ser el Señor que lo sane sí, o si no, no había ningún cambio. Así que fuimos, justo era la hija de un cacique, y dice, mi hija está mal, pobrecita, está mal, no sé qué hacer. Y fuimos, seguramente tenía 40 grados de fiebre, una infección urinaria, y oramos por esa chica. Y el Señor la sanó en el momento. Cuando fuimos estaba llorando, cuando salimos de la habitación estaba riéndose. ¡Qué cambio, hermano! Hay un cambio rotundo cuando el Señor te comienza a usar. Y eso te anima. Eso te anima porque vas allá, servís al Señor, el Señor te usa, no solamente predicás, orás por los enfermos y el Señor hace el milagro, hermano. ¡Aleluya! No sé cuánto tengo, ¿no? 12 menos 20 marca mi reloj. Amén. Bueno, Pedro se levanta y predica por primera vez el Evangelio. Y dice, ¿por qué esto no es tan ebrio como ustedes están pensando, puesto que es la hora tercera del día? Recién desayunaron, ¿quién se va a poner a tomar alcohol? ¿No? Dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Es una profecía de Joel que se estaba cumpliendo en ese momento. Dice versículo 17, y en los postreros días, dice ¿quién? Dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. ¡Aleluya! Qué bueno, hermanos, que el Señor levante un profeta en este lugar. Oro al Señor que levante profetas. Dios usa a los profetas para hablar a la iglesia, para edificación de la iglesia. Por eso Pablo dice que mejores son los dones de la profecía que los otros dones, porque la profecía edifica a la iglesia. Profetizar es decir mucho antes de que ocurran las cosas, el profeta ya lo dijo. Y después uno dice, gloria a Dios, el hermano ya nos dijo esto. Qué bueno que alguien nos diga lo que va a suceder. Así que, bueno, a veces profetizamos, digo, bueno, por la buena intención, pero no es que el Señor me puso esa palabra para profetizar, pero los profetas de aquellos tiempos, porque en esto se ve si realmente es un profeta del Señor. ¿Cuándo? Cuando se cumple lo que dicen. Porque hoy en día muchos se levantan profetas, ¿no? Yo soy profeta. Y el pastor dice, vamos a recibir al profeta del Señor, y empieza a profetizar. Pero después yo tengo que ver si se cumple eso. Entonces digo, bueno, si hay cumplimiento de lo que profetiza, digo, bueno, es un profeta del Señor. Y si no, ¿no? Queda la interrogante. Pero Pedro dice, es lo que profetizó Joel hace muchísimos años, hace muchos años, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Es lo que dije, ¿no? Que se iba, no sé, a San Juan a mirar un eclipse. Ya va a venir el eclipse del Señor antes de su venida y no vamos a tener que ir a San Juan para verlo. Y tenemos que estar preparados para aquellos tiempos, porque nos va a agarrar temor.
cuando veamos que esto se está cumpliendo. El sol se convertirá en tinieblas, dice, y la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes que venga el día del Señor. O sea, antes de su venida, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y en el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocamos el nombre de Cristo. Hablamos de Cristo, hablamos, cuando oramos, podemos tomar esa palabra. El nombre de Cristo es sobre todo nombre que se nombra debajo del cielo. ¿Sí? Y dice, y toda rodilla se doblará. ¿Sí? Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Muchas veces yo lo confieso, digo, Jesucristo es el Señor, y digo, Jesucristo es mi Señor. Es nuestro Señor y es mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que Pedro se volvió valeroso. Estuvo un tiempo de cobardía donde lo negó al Señor, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida, se volvió valeroso, se volvió valiente. Y bueno, y eso es lo que va a suceder con nosotros, hermanos. A veces decimos, pero yo soy tímido, ¿cómo me voy a animar a hablar en lugar público, por ejemplo? Cuando tengas la unción, el Señor te va a usar en cualquier lugar. En la estación de servicio, donde estás cargando combustible, cuando vas al supermercado. Dice la palabra que un alma para el Señor vale más que toda la plata y el oro del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Un alma, aunque sea, quiero ganar para vos. Si no la ganaste, decís, Señor, yo quiero ganar un alma. Mi esposa oraba con esto, decía, Señor, para vos un alma vale más que toda la plata y el oro del mundo. Y decía mi esposa, yo no soy una predicadora, pero quiero ganar un alma para vos. Entonces se iba a comprar verdura, ella cuando hacía los mandados, ahora los hago yo, no lo hace más ella. Y se iba a comprar la verdura y le empezaba a hablar a este hombre, se llama José Cardoso. Tiene mi apellido, pero él es con S, yo soy con Z. Porque provengo de Europa, mi abuelo era español, aunque no lo crean. Y este Cardoso es más bien portugués. Entonces le hablaba del Señor, porque la esposa se fue de su casa, se fue con otro hombre y él estaba lleno de odio, de rencor, tenía sed de venganza, todo lo que nosotros tuvimos antes de conocer al Señor. Yo también estaba así, hermano, en esa condición, lleno de odio, de rencor, con sed de venganza. Y este hombre estaba así. Después él contó su testimonio, que él pensaba ir, pegarle el tiro a la esposa, al marido, a los hijos, matarse él. Bueno, todo eso es lo que hace el diablo, ¿no? Porque el Señor, ¿qué dijo? El diablo vino a matar, hurtar y destruir. Bueno, eso es lo que hace el diablo. Mas Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Hay un cambio. Así que bueno, mi esposa le empezaba a hablar, José, tenés que venir al Señor, tenés que arrepentirte, eso no está bien, lo que vos estás pensando hacer, vas a ir a la cárcel, si te mataste vas a ir al infierno, etcétera, etcétera, no sé. Hasta que un día, bueno, dijo, voy. Y bueno, estaba yo ahí predicando, en ese tiempo estábamos todavía en lugar prestado, en la casa de un hermano, ahora gracias a Dios ya hemos comprado, al igual que ustedes, qué lindo que está esto. Amén. Así que bueno, estaba predicando y hice un llamado a los que querían pasar al frente para recibir al Señor, y él estaba ahí en la puerta, José Cardoso, y dice, no, ya no voy a ir, estaba ahí. Pero de pronto vino alguien, lo tomó de la mano y lo empezó a estirar para allá. Después contó el testimonio, yo no iba a ir, ni pensaba ir, pero vino una mano que yo no sé quién era, y nosotros sabemos quién fue el Señor. Me agarró de la mano, me tomó de la mano y ahí fui. Amén. Y hoy está con el Señor, se convirtió a Cristo y pensó, ay, gané un alma para el Señor.
Gloria a Dios. Ahora, le cuento un testimonio más, cómo el Señor es así. Para el Señor un alma vale más que toda la plata y el oro del mundo. Mi esposa es paraguaya, así que hace como unos 10 años atrás decidimos viajar porque ella tiene sus hermanos allá en Paraguay y yo tenía todavía a mi mamá enferma y yo vivía orando por la sanidad de mi mamá. Entonces fuimos allá a Paraguay, yo me fui a orar y por ahí me puse a orar por mis familiares, mi mamá. Y el Espíritu Santo me habló, me reprendió, me dijo, olvídate de tus familiares. Yo te traje acá por los familiares de tu esposa. Me quedé así, frío. Está bien, Señor, está bien. Está bien. Bueno, empecé a orar por los familiares de mi esposa. Y digo, bueno, Señor, tú sabrás dónde tenemos que ir. Así que bueno, cuando terminé de orar, fui allá, mi esposa estaba hablando con el hermano, donde nos estábamos hospedando, y dice, bueno, ¿dónde vamos? Y vayan a visitar a tío Santiago. Tío Santiago, ya un ancianito que se quedó viejo, estuvo en la guerra, ustedes saben que Paraguay tuvo guerra con Bolivia, ¿no? Y cómo le fue, ¿no? Ninguna guerra, en una guerra todos pierden, todos perdemos en una guerra, nadie gana. El que ganó, no ganó, perdió. Así que bueno, fuimos a tío Santiago y le predicamos la palabra del Señor. Ya cieguito, ancianito. Así que cuando le dijimos, le preguntamos si quería recibir, sí, con todo gozo. Después le oré, le ministré y recibió gozo. Se reía este ancianito y dice, qué hermoso, qué noticia más hermosa que me trajeron. Así que recibió al Señor, pidió perdón por sus pecados y se quedó re contento. Después vinimos acá, bueno, a los 6 meses partió con el Señor. Así que eso es lo bueno. Como digo siempre, el problema no es que la persona se muera, el problema es que se muera sin ser salvo. Sin ser salvo. En el último segundo, en el último minuto de vida, una persona se puede salvar del infierno si le abre su corazón a Cristo y pide perdón por sus pecados. Charlie nos contaba un testimonio una vez que fue allá. Dice que fue a orar por una persona y lo preguntó él y coincidía con otra persona que ya estaba para morirse. Los doctores lo llevaron corriendo. Venga, corra. Y tuve que correr, dice, porque la persona estaba para morirse. Entonces llegué y no era la persona que yo fui a visitar, pero bueno, se estaba muriendo. Le pregunté si quería recibir a Cristo. Sí, cómo no. Y le hizo hacer la oración de fe. Recibió a Cristo, pidió perdón por su pecado y se fue. Dice, pero tuve que correr. Como ocurrió también Felipe, ¿no? Cuando iba a salvar al eunuco. Así que bueno, pasaron 6 meses, Santiaguito se fue con el Señor. Bueno, gloria a Dios. Después hicimos un segundo viaje, otra vez con mi esposa, a Paraguay de vuelta. Y hay que gastar plata para ir a Paraguay. Pero bueno, yo me fui. No sé qué hice, cobré las vacaciones, en ese tiempo todavía trabajaba. Ahora estoy jubilado ya. Gloria a Dios, estoy a tiempo completo para el Señor. Así que hicimos segundo viaje. Así que estuvimos allá orando. Digo, bueno, ahora ¿a quién visitamos? Y dice Robustiano, se llama el hermano de mi esposa. A tía Melitona, también ya es viejita, ancianita, una viuda. Así que fuimos a visitar a la tía Melitona. Y solita allí, un hermano se quedó a cuidarla, cree que era un sobrino. Se fue a visitarla y la encontró solita y se quedó a vivir allá en Paraguay. Él vivía acá en Buenos Aires. Se quedó a vivir con su tía allá para cuidarla, para asistirla. Así que bueno, le predicamos la palabra, recibió al Señor y también pasó lo mismo con Santiago. Le entró gozo, le entró alegría cuando recibió a Cristo, cuando pidió perdón por sus pecados. Siempre las personas dicen, recibí paz. Una paz hermosa. Y claro, cuando pide perdón, la persona pide perdón por los pecados. Dice la palabra de Dios que la sangre que Jesús derramó en la cruz
nos limpia de todo pecado, ¿ves? No dice de alguno, de todo pecado. Entonces la persona queda libre de pecado, entonces viene paz. Cuando la persona queda libre del pecado, lo primero que recibe es paz. Y eso es lo que el mundo no tiene hoy en día, no tiene paz. ¿Por qué hay tanta violencia? Miramos los noticieros, yo les llamo las malas noticias, ¿no? Ya no son más noticieros, son todas malas noticias. Por ahí de 100, una más o menos, pero son todas que se pelearon, que mataron un joven, que mataron chicas a la salida del boliche, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo la maldad se multiplicó. Así que bueno, Melitona se entregó al Señor, luego vinimos, luego de algunos meses, recibimos la noticia, Melitona ya partió. Y dijimos, bueno, Señor, hemos gastado dinero, pero eso no importa, ¿no? 2 almas se salvaron, pero el Señor me tuvo que llevar a Paraguay. Entonces nosotros necesitamos esa guía del Espíritu, porque el Espíritu te va a llevar donde va a usar tu vida. Cuando el Señor ve en tu corazón que estás dispuesto al servicio, porque eso también Dios no nos obliga. Dios va a esperar que yo me disponga, que yo diga, Señor, acá está mi vida, ¿en qué puedo servirte? La pregunta que le hizo Pablo cuando se encontró con el Señor, Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ve? Ahí está. Y esa pregunta se la tenemos que hacer todos los días al Espíritu Santo. ¿A dónde tengo que ir, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que visitar? Y el Espíritu Santo te va a poner carga por esa persona. ¿Y vas a ir para qué? Para que esa persona te escuche. Y seguramente que esa persona está esperando, porque el Señor te mandó, es porque esa persona está dispuesta a escucharte, a recibirte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Salmo 139 que compartió, ahí nos habla de la omnipresencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que aprender a vivir, a caminar, a andar bajo la omnipresencia de Dios. No es que solamente los domingos vengo, uy, qué lindo, está bien, venimos, sí, a la reunión, el Espíritu Santo se mueve, nos toca, pero después durante la semana, ¿qué? El lunes, el martes, yo escuchaba decir en mi trabajo, ¿y quién puso el día lunes? Dice, el peor día de la semana. Tan bien que estuvimos el sábado, el domingo y ahora el lunes. Yo enseño que todos los días son lindos, hermano. Igual cuando está llovinando, vos vas a comprar, ay, qué día horrible. No te incluyas con aquello que... Día feo, qué día horrible. ¿Por qué? Porque está lloviendo. ¿Y cuál es el problema? Es un día de lluvia, es un día de llovizna, pero es un día hermoso. Si te levantaste, si te despertaste y te pudiste levantar, caminaste, ya es un día hermoso. Amaneciste vivo, ya tenés que decir gloria a Dios, porque es un día más que el Señor me da. Un día más de vida que me da el Señor. Entonces no podemos decir porque está lloviendo es un día horrible. Y si no llueve nunca, dice, ay, ¿cuándo va a llover? Ay. Y cuando llueve, dice, ¿cuándo va a dejar de llover? Y Dios dice, ay, Señor, ¿cuándo los voy a tener conforme a esta gente? Tenemos que aprender a no incluirnos con los que hablan negativo. Ay, este gobierno nos quiere matar de hambre y entonces salimos a la calle también a tocar los bombos. No, hermano, nosotros dependemos del que tiene, mía es toda la plata y el oro del mundo, y a quien quiero se lo doy, y a quien quiero se lo quito, dijo el Señor. Pero el Señor, si a alguien le quita para dártelo a vos, el Señor le va a dar el triple a esa persona que se le quitó. Amén, Dios va a usar la vida. El otro día Ángel Negro dijo en la reunión unida, el Señor me dijo un día, tenés que darle plata a fulano. Y era mucha plata, pero me dijo muy claro, ¿y yo qué tenía que hacer? Y bueno, y se lo tuve que dar. Y a él alguien que le pasó lo mismo, y a mí me pasó lo mismo, pero no quise levantar la mano.
para no quedar como que me quiero recibir la mala gloria. A mí me pasó lo mismo. Suele pasar. Yo sentí que se fue a corriente sin decirme nada. Por eso, hermanos, cuando van a ir a algún lado, avísenle al pastor. Por lo menos le están dando la posibilidad de que ore por ustedes, para que el Señor los guarde, los proteja. Se fue a corriente y yo no sabía nada. Se fue con el auto, allá anduvo en el barro y lo fundió el motor y dejó el auto tirado allá en corriente. Y yo primero sentí, bueno, te damos plata y anda a buscar el auto porque se te va a fundir. Bueno, y hay un hermano que es mecánico, se fue y lo trajo al auto. Cuando lo trajo al auto necesitaba la plata porque fundió el motor. Y bueno, le digo, yo te doy la plata. Y yo no tenía un mango partido por el medio, pero podía sacar este crédito. Con los jubilados te ofrecen crédito a diestra y a siniestra, ¿no? Bueno, ¿cuánto sale? Y sale tanto. Bueno, fui, le saqué la plata y se lo di y arregló el auto. Y después al poco tiempo él se queda sin trabajo, así que no me devolvió ni un peso todavía. Pero bueno, yo sentí de dárselo y fue del Señor. Y él tiene una familia, tiene que llevar a los chicos al médico y necesita el auto. ¿Vio qué feo es cuando vos tenés un auto y de pronto se te rompió y te quedaste, bueno, en el mundo dice a pata, bueno, decimos a pie, te quedaste a pie y uno cuando se acostumbra con el auto, hermano, después te hace falta. Es feo quedarse sin auto después de haberlo tenido, ¿no? A mí me pasó. Y es feo porque después tenés que andar un remis o esperando colectivo y ahí hace frío, tenés miedo a los ladrones, etcétera, etcétera. Pero qué bueno cuando vos tenés un auto, ahí está el auto afuera. Yo me decía, Hernán, te mando un remis. No, hermano, guardá el dinero, dejá de gastar plata en remis. Yo me voy. Así que bueno, yo no le quise decir al hermano porque imagínese una reunión unida. Sí, a mí también me pasó lo mismo. El Señor ya lo sabe. Amén, pero esto lo cuento como testimonio, porque te puede pasar y uno dice, no, pero ¿cómo? Un testimonio más y termino. En Brasil había un hombre que tenía un negocio, las cosas le iban muy mal, se estaba fundiendo, era un día domingo, el lunes iban a los acreedores a cobrarle y él no tenía allá la plata de los brasileros, real. Bueno, no tenía un peso, digamos nosotros, ¿no? Y él dice, bueno, salió caminando sin saber a dónde iba. Y no sé si tenía pensamientos ya de quitarse la vida. Vio que el diablo aprovecha esos momentos, ¿no? Esos momentos, dice, ¿y ahora qué hago? Y el diablo dice, quítate la vida y listo. Terminaste con tu problema, es mentira del diablo, porque ahí es donde comienza el verdadero problema, porque se va derechito al infierno. La persona que se quitó la vida se va derechito al infierno, no tiene posibilidad de salvarse. Amén. Una vez yo estaba por orar por una resurrección, un chico que se había ahorcado, único hijo de una viuda, yo decía, me acordaba del Señor que sanó, y estaba animándome a orar por una resurrección, y el Espíritu Santo no te olvides que Él se quitó la vida. Otra vez, Señor, perdóname. Dios no va a resucitar a una persona que se quitó la vida. Por ahí puede resucitar una persona en un accidente, una enfermedad terminal, pero nunca una persona que se quitó la vida. Y yo digo, bueno, yo me animo, Señor, si total la obra no la voy a hacer yo. El que hace la obra es Dios. Si Él lo quiere resucitar, lo resucita. Así que bueno, ¿de qué iba? Me olvidé. El Brasil. Bueno, este brasilero salió, vio que a veces cuando el Señor ya tiene un propósito divino, salió a caminar y pasó por una carpa y escuchaba un ruido, alabanza. Y, bueno, por curiosidad se acercó. Y vino una mujer, lo invitó a pasar, ahí estuvo predicando el pastor, hablando de Cristo, predicando a Cristo. Si hoy le quieres abrir tu corazón al Señor, Él va a hacer un milagro en tu vida, etcétera, etcétera. Este hombre pasó ahí, bueno, no tengo nada que perder ya. Mañana no sé lo que va a pasar, van a venir los acreedores a cobrarme y voy a ir preso por no pagar, o no sé, ¿no? Pero él recibió al Señor. Él recibió al Señor.
Y el ujier que lo hizo pasar tenía así un montón de dinero porque había ido a su trabajo, que había sido despedido, no sé qué, y cobró la indemnización. Ponele que sean 100.000, más de 100.000 de ahora, 200.000, no sé, porque puede ser, una indemnización es mucha plata. Y el Espíritu Santo le dijo a ese ujier, anda, dale la plata a ese hombre. ¿Qué te parece si te dice eso? Vos cobraste recién, sacaste recién la plata del cajero y tenés de pronto, Señor, anda, dáselo a ese hermano que está ahí, una hermana, no sé. La bendición está en la obediencia, hermano. En la obediencia. Y la unción del Espíritu Santo viene por la obediencia también. Yo quiero la unción, pero tengo que aprender a ser obediente en todo. Lo que el Espíritu Santo me diga, yo eso tengo que hacer. Así que bueno, este hermano va y le da la plata, porque cuando el Señor nos habla en forma audible, porque el Señor tiene 3 maneras de hablarnos. Forma audible, cuando vos escuchás la voz. Cuando hay urgencias, el Espíritu Santo nos habla con voz audible. Porque también la segunda manera de hablarnos es cuando nos habla al corazón. Pone el sentir en tu corazón lo que Dios quiere que vos hagas, pone el sentir en tu corazón. Pero cuando hay urgencia, como pasó a mí en el colectivo, venía en el 620 hace ya más de 15 años atrás, y un chiquito que salía del hospital se estaba muriendo, se estaba ahogando, porque tenía bronquitis, tos, catarro, no sé qué. Pero venía en el colectivo, yo venía parado, el colectivo a full, lleno, vio, tipo 7 de la tarde, como vienen los micros. Y el chico ese se estaba muriendo, un bebé de 2 años más o menos. Se estaba muriendo porque no respiraba. Una persona que no respira, ¿cuánto puede vivir? Son fracciones de segundos. Y el Espíritu Santo me dice, acércate y ora por él. ¡Oh, Señor! En medio de tanta gente. Yo, mire, no había tiempo para ponerme a discutir con el Señor. Me dijo literalmente, acércate y orá por ese niño. Digo, me acerqué, le digo, señora, ¿me permite? Estaba una señora ahí, y esa señora se levantó, sí, pasa. Apenas le pongo la mano a ese niño, el chico es, ¡pau! Echó un catarrón, que eso le estaba tapando, porque los bebés no pueden expulsar catarro, ¿no? Como nosotros podemos expulsarlo, como me pasa a mí. Pero ese chico se estaba muriendo ahogado, hermano, y se iba a morir, porque no había tiempo. Apenas le puse la mano para orar por ese bebé, echó el catarro, y respiró. Le digo, señora, si quiere volver al hospital, vuelva, pero su hijo está sano, el Señor acaba de sanarlo. Y algunas personas que son quizás hermanos decían, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bueno, vuelvo otra vez con el brasilero. Amén. Bueno, este hermano los esperó a los acreedores. Vengan, acreedores, vengan. Acá hay plata. Pagó toda su cuenta. Después puso un trabajo, una fábrica en Holanda. El Señor lo bendijo tanto. Dice que en Holanda progresó tanto que el diezmo de él alcanzaba para pagar 2 programas de radio y un programa de televisión. El diezmo de él. Ahora, si ese hermano dice, no, pero Señor, si es plata mía, y si nadie te está diciendo que es plata tuya, ¿no? Pero Señor, ese hermano fue obediente. ¿Y cuántas cosas hizo Dios por la obediencia de ese hermano? Porque se despojó. Bueno, Ángel Negro también decía, pero empezó a dudar, bueno, el Señor le dijo, bueno, si no querés darle tu plata, dale la mía. Claro, pues nosotros decimos, todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. ¿Cantamos nada más? Guarda, hermanita, ¿tu nombre? Joana. No vaya a ser que el Señor te diga, dale 500 lucas, como dicen en el mundo, a esa vecinita pobrecita que está. Hay una hermanita que se estaba muriendo de hambre, ahora le estamos ayudando a nosotros, se llama Laura. Ella ya fue a las reuniones 2 veces y dice, ¿por qué no fui antes? Qué hermoso que había sido. ¿Por qué?
Bueno, ahora le estamos ayudando, está saliendo adelante, y le estamos dando comida, y le estamos dando dinero, hasta que consiga algo, pobre. Se estaba muriendo de hambre. Bueno, eso es lo que el Señor quiere, hermano. Amén. Que nosotros amemos, no améis solamente de palabra, dice Santiago, ¿no? Sino también que tenemos que amar con los hechos, hermano, con los hechos. Porque no le podemos decir a la hermanita, Dios te bendiga, hija, y te va. Pero si está necesitando del alimento, no solamente del espiritual, sino también del físico. Porque yo le puedo decir, Dios te bendiga, y te puedo decir, Dios te rebendiga, pero esa chica se va a sufrir hambre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, por la obediencia de este hermano, ese hermano en Holanda fue de bendición. 2 programas de radio, 1 de televisión, con su diezmo. Vaya, ven cómo lo bendijo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, hermanos, yo les animo a tener esa relación con el Espíritu Santo. Esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón. El Espíritu Santo es una persona. Y yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame a conocerte más cada día. Pero primero enséñame a amarte más. Amarte más y a conocerte más. Y el Espíritu Santo te va a decir, bueno, yo te ayudo, pero está en vos. La disposición tiene que estar en tu corazón. Yo tengo que disponer mi corazón. Primero, Espíritu Santo, te quiero conocer. Él es una persona. Y que date tiempo, no es la comunión, yo le llamo comunión con el Espíritu, más allá de oración. En vez de llamarle oración, le llamo comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen coyuntura acá? Veo que a veces piden comunión a la coyuntura, pero nosotros tenemos que aprender a tener más comunión con el Señor que con la coyuntura. Más comunión con el Espíritu Santo, porque hay hermanos que viven corriendo a la coyuntura. Busca al Señor, hermano. El Señor te va a ayudar, te va a enseñar. Amén. Comunión con el Espíritu Santo. Así que yo dispuse mi corazón. Y bueno, eso se está viendo. Estamos teniendo reuniones hermosas donde el Espíritu Santo se mueve, donde el Espíritu Santo tiene libertad, porque ese es otro problema también en las congregaciones. No se le da lugar al Espíritu Santo, al obrar del Espíritu. Nosotros hacemos las reuniones, decimos, bueno, 3 alabanzas, 1 adoración, 2 adoraciones, luego viene el hermano, recoge las ofrendas, luego viene el pastor, predica y nos vamos. Dios te bendiga, chao, hasta el domingo que viene. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Amén. Y Catherine Kuhlman usaba un método del silencio. Ella predicaba, hablaba del Espíritu Santo, en un momento dado, ahora hagamos silencio. Y decía, el Espíritu Santo viene cuando hacemos silencio. Eso es lo que tenemos que hacer a solas. Cuando vos estás encerrado, si es posible, ponele llave para que nadie te interrumpa. Si suena el teléfono, deja que suene el teléfono. Yo digo a mi esposa, ¿quién llamó? No sé, yo estaba orando. Así me llame Macri. En ese momento yo estoy orando, estoy en comunión con el Espíritu Santo. Después si quiere llamar, que llame, pero ahora estoy en comunión con el Espíritu Santo. Tengo una cuñada que en cualquier momento me llama. Y bueno, algunas veces te va a decir, tic. Después le explico, perdóname, pero en el mejor momento que estaba en comunión con el Espíritu Santo, vos me llamaste. Amén, amén. Tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? El Espíritu Santo no se enoja, se contrista, se duele. Él dice que el Espíritu Santo, la palabra dice que es como un niño. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Lo podemos herir, Él no se enoja, se hiere. Amén. Gloria a Dios, nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Espero no haberlo aburrido. No sé si fui muy extenso. Siempre soy cuidadoso en esto. Pero bueno, yo quiero orar por esta congregación. Y quiero animar a los hermanos que busquen más al Espíritu Santo. Que le digan al Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Benigín dice que oraba, dijo, Señor,
Kathryn Coleman dice que ella te conoce. Yo puedo conocerte. Y de pronto vino el Espíritu Santo. Le estaba diciendo, sí que me podés conocer. Claro que podés conocerme, pero me tenés que buscar. Me tenés que buscar, me tenés que dar el tiempo. No son 10 minutos ni media hora, tiempo. Aleluya. Amén. Cerramos nuestros ojos.